Porque probablemente la Biblia nos da indicios ni nos indica, pero podemos imaginar de que David, cuando se levantó tarde, significa que no entraba la luz hacia su palacio. Porque dice la palabra de Dios, con atención ahí adelante puedes leer, que abrió las cortinas. Para abrir las cortinas es por el hecho de que la luz no entraba hacia el cuarto, ¿verdad que sí? Entonces podemos entender que el enemigo aprovechó el momento del descuido de David para cuando abría la ventana. ¿Qué crees que le puso? Cuando abre la ventana, la Biblia dice que David miró a una mujer bañándose, ¿verdad que sí? Miró a una mujer bañándose. Y la Biblia lo declara bien específicamente, que dice, y era hermosa, muy hermosa. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Satanás vino y aprovechó el momento de ociosidad del rey David, porque en el momento cuando él debería estar en la guerra, él se quedó en la casa y estuvo de ocioso. Y cuando abre la ventana dice, aquí está la situación que Satanás le puso a David. Una mujer bañándose y aparte era bien hermosa. ¿Cuántos saben que Satanás siempre lo va a tentar a usted con algo que le beneficie y algo que es codicioso para su propia vida? ¿Verdad que sí? Satanás siempre busca la manera de cómo hacerlo tropezar, de cómo hacerlo caer, y siempre le va a poner cosas que son antojables a nuestras vidas. ¿Acaso David no tenía más mujeres? Claro que sí. Él como rey podía adquirir, tomar cualquier persona del reino, pero ¿por qué tuvo que fijarse en una mujer que ya tenía dueño? ¿Y por qué no le puso una abuelita ahí enfrente? Te garantizo que si David abre las cortinas y ve a la abuelita, la cierra inmediatamente, ¿verdad que sí? O si ve una señora adulta bañándose, te garantizo que David no se va a quedar muy bueno. Pero cuando dice la escritura que la mujer que se estaba bañando era hermosa, le entró el pecado por los ojos y se quedó viéndola hasta cuando terminó de bañarse. Pero no obstante, con ver y quedar separado, me puedo imaginar que algo se metió en su cabecita y se llevó a su corazón. Y cuando él supo que en su corazón había un deseo por aquella mujer, pues como era el rey, mándenle a hablar a Betsabé. ¿Y qué hace Betsabé? Llega frente al rey y la Biblia dice que tiene relaciones con él. ¿Hasta ahí estamos bien? Hasta ahí estamos bien. Lo dice la escritura. Ahora fíjese cómo un pecado lleva a otro cuando uno se confiesa. Entonces, ¿cuántos saben que después de que David se mete con una mujer que no era de él y que tenía dueño, la Biblia dice claramente que pasando unos días la mujer quedó encinta? ¿Verdad que sí? Y esta mujer, Betsabé, le manda a decir a David que ya había consecuencias de lo que había sucedido aquel día, ¿verdad? Que había un embarazo, el cual que con el tiempo iba a ser descubierto. ¿Y cómo es que fuiste embarazada si Urías el Eteo está en la guerra? Entonces David dice, voy a mandar a traer Urías el Eteo, lo traigo de allá de la guerra, lo hago venir, le doy una platicadita, le doy unos días libres para que vaya y disfrute con su mujer. Y así lo hizo David, porque así sucede cuando el pecado no es confesado. Buscamos la manera de cómo encubrirlo, ¿verdad que sí? Ahora, David, supuestamente, siendo el rey, era considerado un hombre sabio y astuto. Pero sabe una cosa, por cuanto no confesó su pecado, el mismo pecado lo fue llevando a otras consecuencias. Y entonces pasa que cuando viene Urías el Eteo y se pone enfrente de David, David le da instrucciones. Me puedo imaginar, Urías, creo que andas bien cansado, andas bien fatigado, andas esto, por allá, por acá, has trabajado mucho tiempo, has estado en guerra, pues ese es tiempo de unas vacaciones, vete con tu mujer. ¿Sí? Pero la intención malévola de David era encasquetarle el fruto que ya traía de saber en sus vientres. ¿Verdad que sí?
Pero ¿cuántos saben que Urias el Eteo era un hombre valeroso? ¿Cuántos saben que Urias el Eteo era un hombre que hoy en día se necesita dentro de la iglesia? Porque Urias el Eteo era muy fácil decir: mi rey me acaba de dar una bonificación para que agarre un crucero por el Pacífico, tome a mi mujer y me vaya de vacaciones 15, 20 días. ¿Cuántos saben que él estaba consciente de los tiempos que se estaban viviendo? El tiempo que se estaba viviendo en Israel era un tiempo de guerra. ¿Qué le sucedió a David? David en el tiempo de guerra se quedó en su casa. Pero cuando viene Urias, pensaba David que iba a pensar como él pensó, de quedarse en el tiempo de guerra en su casa. Y Urias el Eteo pensó de esta manera: el rey me dio unas vacaciones pagadas con mi esposa, pero yo no voy a ir para allá. Yo me quedaré con los criados, porque no es posible que mientras el pueblo de Dios esté en guerra y el arca de Jehová esté allá peleando, me quede yo en mi casa a deleitarme. Escucha bien, por favor. Hoy en día, mi amado hermano, se necesitan los Urias en la iglesia. ¿Quiénes son los Urias? Los Urias son aquellos que conocen los tiempos que estamos viviendo. Y los tiempos que se están viviendo son difíciles, son catastróficos. Y mucha gente prefiere el deleite, porque cuando hablamos de que David mandaba a su esposo con su esposa para que disfrutaran, para que se deleitaran, y así de esa misma manera embarcarle lo que David ya había hecho con Betsabé. ¿Cuántas personas el día de hoy prefieren el deleite antes de lo que está pasando en el tiempo espiritual? ¿Me está entendiendo? ¿Acaso no era fácil para Urias irse a disfrutar con su mujer? Tenía el permiso de su propio rey. Y yo me puedo imaginar que el mismo rey le pudo haber dado lo que necesitaba para pagar un hotel de 20 estrellas e ir a deleitarse con su esposa. Pero en el corazón de Urias había algo: el tiempo. Y hoy en día los cristianos andamos tan destempados. Estamos fuera de tiempo. El tiempo de que tienes problemas en casa y el tiempo de que tienes que buscar a Dios. El tiempo de que hay necesidad en casa y sabes que deleitándote en cosas que no te bendicen y no te benefician. El tiempo de que hay problemas dentro de la iglesia y la gente ausente. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque estamos destempados. Por eso es que hoy en día se necesitan los corazones como este hombre de Urias el Eteo. Aquel hombre dijo: hay guerra, y por cuanto hay guerra yo no puedo estar deleitándome con mi mujer. Mientras allá en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la presencia de Dios está en batalla. Yo necesito conservar mi corazón, porque él conocía el tiempo adecuado. Para él era muy fácil hacerlo. Pero hoy en día se necesitan ese tipo de hombres que tengan ese mismo corazón. ¿Qué es lo que sucedió con David? David lo mandó traer de la guerra, lo saca de la guerra, tenía una treta, tenía un plan perfecto para poder embarcarle a aquello que había hecho. Pero ¿sabe una cosa? Se topó con una dificultad de un hombre que tenía un carácter que era nunca tolerable. Era un carácter que hoy en día está ausente de la iglesia. Hombres como Urias el Eteo se necesitan en casa. Tiempos de guerra no es el tiempo de abandonar, no es el tiempo de dejar. Es el tiempo de decir: hermano, aquí cuente conmigo, aquí estoy, vamos a echarle ganas. No es el tiempo de no abandonar. ¿Cuántas personas abandonan? ¿Cuántas personas desertan? ¿Cuántas personas dejan de venir a la iglesia? Porque no conocen los tiempos. Pero cuando hay un Urias en casa se da cuenta que hay problemas, hay dificultades, y cuente conmigo, es el primero que va a levantar la mano. ¿Cierto? Te garantizo que si Urias le hubiera dicho a David, pon atención, si David hubiera mandado el mensaje diciendo: dígale a Urias que venga porque quiero que se vaya de vacaciones con su esposa,
Te garantizo que Urías había dicho: yo prefiero la guerra antes de deleitarme. ¿Por qué? Porque era un tiempo de guerra. La iglesia sufre persecución. La iglesia sufre y atentan contra ella. La pregunta es: ¿acaso, amados pastores, tenemos la necesidad de estar aquí peleando? Si necesitamos Urías, ¿dónde están los Urías? Los Urías, aquellos íntegros, aquellos hombres que conocen el tiempo que es de guerra, cuando es tiempo de deleite, cuando es tiempo de disfrutar, adelante. Pero cuando estamos en tiempo de guerra es cuando mayor necesidad se tiene de los Urías. Amén. Ahora, ¿qué sucedió? La primera vez que lo manda con su esposa, este hombre se queda con los criados. Y él mismo dijo: no es posible que el rey me mande a deleitarme con su esposa, con mi esposa, mientras allá hay una batalla peleándose. Deleite y la guerra. Pero le hicieron saber a David: David, ¿sabes una cosa? Urías no fue con su esposa, ni se quedó en casa con su esposa. Y lo manda a traer. Y le manda y le dice: ¿sabes una cosa? Te voy a dar las copas. ¿Sabías tú que los reyes tomaban del mejor vino que existía? A lo mejor nunca en su vida Urías el Eteo había tomado del vino que tomaba el rey, y ese día pudo disfrutarlo. Y dijo David: lo voy a embriagar, lo voy a poner bien embriago, y va a tener antojo de ir a deleitarse con su esposa, con su mujer. ¿Y cuántos saben que aún embriago él mantuvo su posición ante las circunstancias que estaba viviendo el pueblo de Israel? Estaba en guerra. Escucha bien, por favor. El vino representa los deleites que el mundo te da. El vino representa lo que tú puedes adquirir, que te roba tu enfoque principal de que si hay guerra, hay guerra. Aún a pesar de que haya deleites y haya necesidades, tú te mantienes en la guerra, porque el vino representa lo que te desenfoca en tus objetivos. Y este hombre tenía el concepto tan importante, tan metido en su corazón, de que eran tiempos de guerra y no era tiempo de vino, no era tiempo de qué, de disfrutar y de deleitarse. Es el tiempo de guerra. Y entonces la Biblia dice que lo puso bien embriagado, bien borracho. Y dije: este se va derechito a su casa y va a tener relación con Betsabé, y así podré deshacerme del conflicto que ya existe. Entonces, ¿cuántos saben que Urías el Eteo no fue a la casa de su esposa? ¿Cuántos saben eso? Que David no pudo hacer que ese hombre cayera. El mundo te va a hacer las cosas para que te caigas. El mundo te va a poner cosas para que tú desistas. El mundo te va a poner situaciones para que tú no tengas el corazón de Urías el Eteo. Estos corazones hoy en día se necesitan en la iglesia. Y te lo voy a repetir hasta el cansancio, porque esos corazones son los hombres fieles, los hombres leales, los hombres que están ahí en medio de la batalla, en medio de las pruebas, en medio de las necesidades. Aquí está, cuente conmigo, es la primera que levanta la mano. ¿Por qué? Porque los Urías tienen un corazón que conoce los tiempos que estamos viviendo. Cuando una persona no tiene el corazón bien conectado con el tiempo, es muy fácil desviarse a través de los deleites de la vida. Es muy fácil podernos ir tras del vino que el mismo mundo nos ofrece para desenfocarnos de nuestros objetivos. Pero cuando se tiene el corazón de Urías el Eteo, aún a pesar de que te ofrezcan lo que te ofrezca el mundo, tú no te desvías de tu objetivo, porque conoce los tiempos que estás viviendo. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando lo embriaga a David, este hombre no va con su esposa, y se lo hacen otra vez saber a David. ¿Qué crees, David? Tu plan no resultó. Entonces dijo: bueno, de esa manera no puedo hacerlo caer. Lo voy a mandar a la guerra, y le voy a mandar una carta al general para que lo ponga al frente de la batalla, y cuando arrecie la batalla, que todos lo abandonen y lo dejen solo, y así me deshago del problema de Urías el Eteo. ¿Sabes una cosa? El valor de un hombre que confiaba en su propio rey, el valor de un hombre que no tenía ninguna malicia, ni siquiera pensaba nada en contra de su rey, ni por la mente le pasó que
el mismo rey lo estaba traicionando y que lo estaba entregando a muerte, y que lo estaba entregando en una sentencia de muerte en la cual él mismo, en la propia carta que David escribió, llevaba la sentencia de muerte para él. Pero me puedo imaginar que aún a pesar de que llevaba la sentencia de muerte en sus propias manos, este hombre tenía un corazón que conocía el tiempo. Créeme que disfrutaba de estar en guerra, porque sabía que el tiempo que se estaba viviendo era un tiempo de batalla, era un tiempo de guerra. ¿Qué sucede, mi amado hermano, cuando hay conflictos en el matrimonio y no hay nadie que levante la mano y diga: vamos a pelear por el bienestar de nuestra familia, vamos a pelear por el bienestar de nuestras finanzas, vamos a pelear por el bienestar de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de nuestro hogar, por el bienestar de la sociedad, por el bienestar de la nación? Hoy, este día, no hay nadie que se levante. ¿Por qué? Porque se necesitan corazones como Urías el Eteo. La iglesia necesita hombres y mujeres que tengan el corazón de Urías. Hermano, vamos a hacer un frente de batalla. El diablo quiere acabar, el diablo quiere destruir, el diablo quiere desaparecernos. Pero hermano, cuente conmigo para hacer un frente de batalla, y vamos a pelear, vamos a unirnos y vamos a guerrear y vamos a pelear. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esta tierra y la vamos a conquistar en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo sucede en tu familia. Si en tu matrimonio hay problemas, mientras alguien no se levante, el matrimonio va camino a un fracaso. Pero cuando alguien tiene un corazón que conoce el tiempo que se está viviendo, no es el mejor tiempo que estamos viviendo, es el tiempo de trabajar, es el tiempo de invertir, es el tiempo de amar, es el tiempo de honrar. Entonces te paras tú en la brecha ante tu matrimonio y dices: este matrimonio va a cambiar porque tienes un corazón que conoce el tiempo que se está viviendo. ¿Cuántas personas viven de la apariencia? Tienen problemas, tienen un desastre en el hogar, presentan una cara como si nada sucediera. Yo no tengo un matrimonio perfecto, pero sí tengo un matrimonio que ha enfrentado muchísimos desafíos y que hemos trabajado para formar el matrimonio que tenemos el día de hoy, porque hemos conocido el tiempo. Tienes que aprender a conocer el tiempo, no solamente en la iglesia, en tu hogar, en tu trabajo. Cuando hay dificultades, de que a lo mejor tienes problemas en tu trabajo, ahí tiene que levantarse un hombre con un corazón como Urías, de guerrero, que conoce el tiempo. No es el tiempo de flojear, no es el tiempo de desperdiciar el tiempo, es el tiempo de enfocarnos sobre aquello que estamos batallando, sobre la condición que estamos viviendo. Es el tiempo de que un Urías se levante en medio de esa situación. Entonces dice la escritura que David no hizo caer a Urías, y entonces le manda a Joab, el general del ejército, una carta con la sentencia de muerte de un hombre que tenía un corazón envidiable. Y este hombre, con toda felicidad y con todo contentamiento, iba al lugar que él extrañaba, más que estar en los deleites, más que el vino que le ofreció el rey, más lo que nos puede ofrecer el mundo. Él conocía un tiempo. Es el tiempo donde hay una guerra, hay una batalla, y yo quiero ser parte también de ella. Y la Biblia dice que Urías el Eteo murió. Fue puesto en la batalla de mero frente. Y cuando arreció la batalla, el pueblo de Israel, por consejo de Joab, el rey el general del ejército, lo abandonan, lo dejan solo, y cae muerto Urías el Eteo. Ahora, ¿qué sucede? Aquí es donde empieza la enseñanza. ¿Qué sucede con David? Hay un dicho que dicen en México: muerto el perro y se acabó la rabia, ¿verdad? Entonces dijo David: bueno, ya me deshice del problema, ya me deshice de la situación esta. Entonces pasa el duelo de esta mujer. Urías cayó en batalla, su esposa hace duelo, y una vez que pasa el duelo, dice David: bueno, ya no hay ningún estorbo, me la traigo a mi casa.
Y dice la escritura que la hizo su mujer. Ponga atención, por favor, esto es interesantísimo. David se acostumbró, por causa de no confesar su pecado, a llevar su pecado hasta la casa y usurparse de él. ¿Se está entendiendo? Fíjese nada más. Todo empezó que el tiempo de guerra, David se quedó en casa. Y por estar de ocioso, abre la ventana y tómala. Ahí viene el pecado. Satanás se presenta y le presenta una mujer. ¿Sí? De ahí entró por los ojos el pecado, la codicia en su corazón y lo llevó a la acción. Y después de la acción vienen las consecuencias, el embarazo. Y después del embarazo, el deshacerse de alguien que era Urias el Eteo. Y al final de cuentas, escuche bien, esto es interesantísimo. Al final de cuentas, terminó el pecado en la misma casa de David. ¿Entienden? El mismo pecado que se originó, David lo adoptó como un estilo de vida. No sé si me está entendiendo. Usted puede entender ahí que cuando Betsabé pasó el luto, yo no sé cuántos días eran de luto, pero una vez que pasa el luto, David dice a la vez: vente para acá y te voy a hacer un lugar. Y dice la escritura, ponga atención, y esto desagradó a Dios. Como un hombre de Dios, un hombre que tenía comunión con Dios, un hombre que era considerado por Dios un hombre conforme a su corazón, se le olvidó rotundamente de que había alguien que lo estaba observando, que había alguien en el cielo que estaba viendo todo lo que él estaba haciendo. ¿En qué momento David perdió la cabeza? ¿En qué momento David perdió la noción de Dios? ¿En qué momento David se descuidó de la comunión que tenía con Dios? Así sucede con el pecado, mi hermano. Cuando el pecado no lo confesamos, el pecado nos ciega la conciencia de que hay un Dios que nos está observando, que hay un Dios que nos ve, que hay un Dios que está observando cada detalle de nuestras vidas. Y cuando nosotros no confesamos el pecado, entonces el mismo pecado viene sobre nosotros, nos cobija y nosotros nos adaptamos bajo el pecado y nuestro propio pecado lo llevamos a la casa. David tenía comunión con Dios. David tenía una relación con Dios. David amaba a Dios. David tenía un llamado de Dios. David era un siervo de Dios. David era un servidor de Dios. Pero fue a parar el pecado hasta su propia casa. Cuando dice la escritura, verso 27, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Qué tremendo, qué tremendo. La pregunta es: ¿qué culpa tenía Urias? ¿Qué culpa tenía Urias? Solamente la culpa que tenía es tener una mujer hermosa. La culpa que tenía Urias es tener un corazón íntegro. La culpa que tenía Urias era tener un corazón fiel, un corazón leal. Porque si te das cuenta, te garantizo que murió con los mejores de los honores, porque él se sintió dichoso de morir en medio de la batalla, aún a pesar que haya sido traicionado. Qué bueno que no se dio cuenta. Qué bueno que no se dio cuenta que su propio rey lo mandó, lo traicionó. Qué bueno que no se dio cuenta que le ganó con su esposa. Qué bueno que no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque probablemente hubiera batallado en su corazón como batallamos tú y yo. Pero el corazón de Urias es un corazón que el día de Dios hoy clama por ellos dentro del ministerio de la iglesia. Corazones fieles, leales, que conocen el tiempo que estamos viviendo. La Biblia dice que son los tiempos malos.
Aprovechemos bien el tiempo, porque los tiempos son malos, mi amado hermano. Hoy más que nunca la iglesia te necesita. Hoy más que nunca el ministerio te necesita. Hoy más que nunca los pastores te necesitan. Hoy más que nunca Dios te necesita en este lugar que Dios nos llamó a ti y a mí. Porque si estás aquí es porque Dios así lo quiso. Échanos la mano, mi amado hermano. Levántate con ese corazón de Urias y di: ¿sabe qué, hermano? Aquí estamos, vamos a hacer frente a todo. Y sabes una cosa, vente a pelear con nosotros, vente a hacer frente de guerra. Vamos a darle con todo al enemigo, porque si el enemigo no tiene misericordia de nosotros, nosotros no tenemos que tener misericordia por él, con él tampoco. No hagamos tregua con él, estemos en paz y estamos bien. No, mi amado hermano. Y hay mucho cristiano que está: no quiero problemas, así estoy bien. Y no, mi amado hermano, este hombre realmente es un ejemplo para ti y para mí. Aunque David recibió todos los honores de ser rey y un hombre conforme al corazón de Dios, este hombre no podemos pasar por alto, porque es un hombre honorable, es un hombre que de bien Dios se agradó. Ahora, cuando dice Dios, cuando dice la Escritura que fue desagradable ante los ojos de Jehová, significa que hubo un disgusto de parte de Dios para con David. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces la pregunta que yo me hacía, le decía: Señor, ¿en qué tiempo David perdió la noción y la conciencia de ti? ¿En qué tiempo, Señor, David se olvidó de ti? Se olvidó de que estabas observándolo, que lo estabas viendo, y que cada paso que él dio para encubrir su pecado, Dios estaba presente. Porque para Dios todo está desnudo, todo está descubierto. Aún todo lo que tú y yo tratemos de ocultar, ante los ojos está desnudo, de Dios está desnudo. Dios conoce todo. Aún debajo de las piedras, ahí conoce Dios las cosas. Porque Dios es un Dios omnipresente y omnipotente y omnisciente. Él lo sabe y lo conoce todo. ¿En qué tiempo, en qué momento David perdió la noción, la razón de Dios? En el tiempo cuando descuidó el tiempo en el que se estaba viviendo. Tiempo de guerra, y se quedó de ocioso. Escuche bien. Cuando una persona camina en ociosidad, el diablo va a venir y lo va a hacer trizas, porque va a aprovechar tu ociosidad, así como aprovechó la ociosidad de David para hacer todo el desastre que se provocó. Y cuando no confesó el pecado, se desató un pecado tras otro, hasta adquirir una mujer que no le pertenecía y asesinar a un hombre totalmente inocente. Y escuche bien, si Dios se desagradó de lo que estaba haciendo David, significa que Dios tenía un momento que tenía que confrontar. ¿Cuántos saben que Dios habla? Amén. Y un día Dios manda al profeta Natán, que le dice: había una vez un hombre que tenía un corderito, y había otro hombre que tenía muchos corderos. Y vino un hombre de lejos, y para ofrecerle banquete no quiso ofrecer de los muchos que tenía, sino que agarró un corderito del que tenía nada más uno, lo agarró y lo mató, y le ofreció comida a aquel caminante que venía de lejos. Entonces David se encendió en ira, se enojó y se molestó. Tan cierto como Jehová vive,